Sábado 2 de abril del 2022. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. Les hago la bienvenida a nombre de Pedro José Freile, presidente del colectivo Quinto Poder. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con el módulo de jurisprudencia todo el mes de abril. Tenemos como expositor al doctor Ludwig Álvarez. Él es doctor en jurisprudencia, es economista, es analista político, es coach en capacitaciones, es especialista en compras públicas. He tenido yo también la oportunidad de asistir a varios cursos juntamente con él para escucharle, y les invito igual a todos a que participen, a que vean cómo nos puede ayudar en la formación de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a comenzar hoy día con el tema de sustitución técnico fáctico en materia de control. Así que, Ludwig, muy buenas noches. Cuando tú desees, por favor, podemos comenzar. Estimado Marlon, un verdadero placer saludarte. Lo propio a todos los distinguidos participantes de este importante foro. Mi saludo cordial a este colectivo Quinto Poder que aspiro, espero y estoy seguro que va a llegar a protagonizar grandes relevantes dentro del contexto nacional para el bienestar del país como tal. Efectivamente, distinguidos participantes, sobre la base de lo que comporta, de lo que implica, me avisan por favor si pueden acceder a la pantalla. Entonces, es fundamental que tengamos conocimiento efectivamente de lo que implica necesariamente el hablar acerca de la parte jurídica para que el servidor público pueda estar debidamente empoderado en lo que concierne ciertamente estas implicancias que son muy importantes. Marlon, no sé si se está viendo el PowerPoint. No. Bueno, personalmente no lo estoy visualizando. Ahí está una flechita y en la cual sabe salir, agregar ventana y ahí se... Exactamente. Ajá. Vamos, bueno. Entonces, ¿qué es lo importante en esta primera fase? Lo que quisiera es conocerles muy rápidamente, tenemos muy pocos minutos, a efectos de saber su profesión y si tienen alguna inquietud, y con atención a esto que en principio parece griego, parece chino, pero que lo vamos a ir dilucidando de forma muy adecuada en lo concerniente a aterrizar esta terminología desde una manera muy comprensible. Por favor, con la veña de nuestro distinguido amigo Marlon, voy a proceder a preguntarles o que se presenten muy rápidamente, si son tan gentiles. Empezamos con Mito. ¿De dónde nos saluda, estimado Mito? De Carlos. Vamos, buenas noches, Víctor. Habilitemos el micrófono, por favor, para escuchar. Bueno, empiezo yo hasta que se sigan animando. Por favor, para que puedan habilitar los micrófonos y las cámaras, no hay ningún problema. Bueno, mi nombre es Marlon Calero. Yo soy de la ciudad de Guaranda, la provincia de Bolívar. Trabajo en la Universidad Nacional de Chimborazo como técnico de investigación. Y bueno, pertenezco igual al colectivo Quinto Poder. Y igual soy seguidor de Pedro José Freile de las propuestas, ¿no? Víctor, justo levantó la mano. Buenas noches, mi nombre es Víctor Silva, soy ingeniero automotriz, trabajo en empresa privada. Eso es. Buenas noches. Tal vez alguna inquietud, estimado Víctor, y gracias. Buenas noches también a Marlon, que tiene la gentileza de compartir sus micrófonos. ¿Alguna inquietud, Víctor, con atención a la ponencia que se va a dar? Si no la tenemos, la vamos desarrollando conforme avancemos, ¿no? Yo creo que sí, según como vamos avanzando, qué es lo que va sucediendo, yo creo que muchos vamos a tener muchas preguntas que hacer y pues tú ahí nos vas a ayudar con todas las respuestas que cada uno de nosotros en su debido momento tengamos que hacerla, ¿no? Encantado. Ok. Entonces, si son tan gentiles, estimados participantes, básicamente empezamos por lo más elemental, por lo más básico. ¿Qué es la ley?
escuchamos a varios políticos, a autoridades y demás en entrevistas y nos señalan, mira, tenemos que ser respetado la Constitución, tenemos que ser respetado la ley, pero no sabemos qué es. Y vale la pena que todos nos inteligenciemos de muy buena manera. Efectivamente, la ley no es otra cosa sino la declaración de la voluntad soberana, es decir, una manifestación del pueblo. Y esta declaración, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿A quién manda? A los servidores públicos. ¿A quién permite? A todos nosotros como entes privados que podamos hacer todo, excepto aquello que la ley establece como prohibición, como por ejemplo matar, asesinar, violar, etc. ¿Y qué es lo que efectivamente nos está prohibiendo? Tenemos normativa como el Código Orgánico Integral Penal que genera una amenaza de una pena, en este caso pena privativa de libertad, a quienes cometen determinadas infracciones de orden penal. Ahora bien, ¿dónde se encuentra establecido este particular? ¿Dónde nosotros podemos efectivamente verlo con atención a lo que tenemos en determinada normativa? Nosotros decimos, ya, sabemos efectivamente que la Constitución es un librito, y como dijo Velasco Ibarra, la Constitución es un librito pequeño que sirve para atacar la ventana. A ese punto llegábamos nosotros con atención a lo que era el cuerpo máximo normativo establecido en Ecuador. Una verdadera pena. Pero, en realidad, ¿qué es lo que estaba pasando adicionalmente? ¿Qué es como tal la Constitución? ¿Dónde encontramos su definición? Y la vemos en el mismo ordenamiento positivo que tenemos como tal, que es efectivamente el artículo 424, que nos señala que la Constitución no es otra cosa sino la Carta Magna, la ley de leyes, la norma jurídica. Nada puede irse en contra de la Constitución, sino que todo tiene que estar encuadrado en lo que establece la misma. Y señala que debe ser observada absolutamente por todos los ciudadanos ecuatorianos, los extranjeros, transiten por el país. Consecuentemente, la Constitución es de cumplimiento obligatorio y esta norma máxima, esta norma suprema, al ser observada por todos, implica ciertamente lo siguiente y señala que todo aquello que se encuentra contra la Constitución simple y sencillamente adolece de eficacia jurídica, consecuentemente es nulo, de nulidad absoluta. Y esta nulidad absoluta no deja sino entrever que todas las actuaciones, en este caso del poder público o sus omisiones, necesariamente deben tener este asidero constitucional. A este respecto nos referimos en lo concerniente a lo establecido por la misma Constitución, que establece la seguridad jurídica y determina que no es otra cosa sino la existencia de normas jurídicas previas, claras, oportunas y aplicadas por autoridades competentes. Entonces, sabiendo qué es la seguridad jurídica, sabiendo qué es la Constitución, podemos ir a nivel adicional y nos encontramos con lo siguiente. La misma Constitución señala que los servidores públicos solamente tienen las facultades y atribuciones establecidas por la Constitución y por la ley. Ahora bien, ¿qué sucede en este contexto? ¿Recuerdan cuando nosotros definimos lo que era la ley? Efectivamente nos decía que es la manifestación de la voluntad soberana que, expresada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Y entonces, como es mandatorio, ¿qué señala el mismo cuerpo normativo? ¿Qué señala la ley de leyes? ¿Qué establece la norma suprema? ¿Qué ordena la Carta Magna? Determina que los servidores públicos solamente tienen las facultades y atribuciones establecidas por la ley. Muchísimos de los problemas, cuando una persona llega a ser servidor público, cuando llega a ser, en este caso, una persona que se encuentra
al servicio de la ciudadanía y no sirviéndose de aquella, es efectivamente que piensan que cuando van transmutando del sector privado al sector público, pueden realizar lo mismo que se hace en el privado. El privado necesariamente se rige sobre la base de los principios de la eficacia, de la eficiencia, de la efectividad. ¿Qué es la eficacia? No es sino alcanzar los objetivos o las metas propuestas. ¿Qué se entiende por eficiencia? Podemos manifestar que es el adecuado u óptimo uso de los recursos públicos, o en este caso privados. ¿Y qué sería efectividad? Entendemos a esta como la sinergia entre las dos primeras. Y la sinergia propiamente dicho no es otra cosa sino que la sumatoria de los esfuerzos individuales es menor a la resultante esfuerzo colectivo en procura de un objetivo. Para entender, vamos a imaginarnos nosotros a 10 artesanos que realizan camisas. Estos artesanos, cada uno hace independientemente una camisa diaria. Pero si es que los artesanos se unen, ¿qué va a suceder? Que uno se va a dedicar a la compra de la tela, a la compra de los hilos, a la compra de los botones. Otro se va a dedicar al corte exclusivamente, otro se va a dedicar a cuellos, otro se va a dedicar a puños, otro se va a dedicar a armar la camisa como tal. Pero lo importante de esto es que la sumatoria de estos esfuerzos conjuntos ya no nos va a dar 10 camisas como lo hacíamos de forma individual, sino que vamos a tener, por ejemplo, 12 camisas. Entonces hemos sido sinérgicos en 2 unidades adicionales. Porque si tú no eres proactivo, resiliente, efectivo en lo concerniente al sector público, al sector privado, indiscutiblemente, ¿qué sucede? Simplemente la competencia te va a absorber y te van a desplazar del mercado. Entonces, cuando señalamos que hay que ser proactivo, es decir, hay que prepararnos para las diversas circunstancias endógenas o exógenas, conforme se vaya presentando, ¿qué cosa? Las circunstancias que uno va motivando que se den. Por ejemplo, lo que está haciendo, en este caso, su movimiento, su principal, lo cual yo felicito, prepararse antes de generar una ley electoral, antes de ir a ocupar los diferentes escaños políticos, antes de necesariamente ser parte ya directamente del Estado ecuatoriano de la cosa pública, prepararse. Eso es ser efectivamente proactivo y les felicito. Y cuando nosotros hablamos de la resiliencia, de la capacidad de acción ante estas diversas circunstancias, indiscutiblemente que eso se logra sobre la base de conocimiento. Entonces, estimados participantes, ¿qué es lo que nosotros podemos evidenciar a ciencia cierta? Que existe, pues, un Estado de Derecho en Ecuador que tiene que ser observado. Ahora, ustedes van a decir, mire, Rubén, lo que sucede es que hay jueces, hay fiscales, hay, en este caso, usuarios de la Administración de Justicia que los últimos se han visto seriamente afectados por los fallos de jueces que son corruptos. Hay que manifestar que sí, efectivamente, hay jueces que dejan mucho que decir, hay fiscales que lamentablemente no entienden que su rol no es otro sino la de satisfacer las necesidades, en este caso del pueblo ecuatoriano, con atención al requerimiento de justicia. Y hay servidores públicos que cumplen lo que está establecido en el 226 de la Constitución, que ordena que se tiene exclusivamente por parte de los servidores públicos estas atribuciones y estas facultades. Pero también hay de los otros, también hay probos, también hay fiscales que son muy brillantes, también hay servidores judiciales, servidores públicos, que son personas, hombres, mujeres de bien, los cuales efectivamente hay que rescatarlos y en lugar de castigarlos, en lugar de proscribirlos, en lugar de disminuirlos, de invisibilizarlos, el Estado ecuatoriano debería premiarlos para que sigan con su trabajo, ¿qué cosa? Efectivo y con ese don de servicio, porque no hay distinguidos participantes. Y hacia allá debemos llegar nosotros, de tal suerte que cuando ustedes estén ejerciendo algún cargo, alguna dignidad pública, entiendan que indiscutiblemente no es que se va a generar, ¿qué cosa? Una inversión
Miren lo que acaba de pasar. Se genera una noticia que es por demás de la noticia. Un viceministerio cuesta en agricultura, en la cartera de Estado, eso lo dijo, no lo dice el doctor Rengifo, lo dice la Posta, cuesta 2.5 millones de dólares. Un viceministerio. Entonces si cuesta 2.5 millones de dólares, no ha sido pues que la persona más brillante va a ocupar el cargo en este gobierno, ni nosotros tampoco. No ha sido que la persona más brillante que su familia el tiempo valioso para estar con ellos y se circunscribe a trabajar y a dar más de lo que los otros, inclusive con los están dando, y que quiere efectivamente sobresalir, evidenciar que es el mejor para alcanzar mejores escaños, mejores puestos o ubicación dentro del escalafón, o alcanzar otro tipo de nombramiento, a tener una mejor remuneración. No ha sido que se premie eso, sino que ha sido que la persona que llega, en este caso a los altos estamentos estatales, ha sido porque tiene dinero y porque puede sufragar efectivamente ese nivel, entre comillas, de inversión. Estimados participantes del sector público, cuando ustedes se candidatizan a ser presidente de la República, a ser alcalde, a ser prefecto, a ser concejales, tienen que tomar en cuenta que no es una inversión, sino que por el contrario lo que ustedes están haciendo efectivamente es ser, ¿qué cosa? Consecuentes con su deber de ciudadanía. Entonces, si ya tenemos claro que no hay que servirse, porque miren, imagínense ustedes, un viceministro que paga 2,5 millones para llegar a ese cargo, indiscutiblemente, ¿qué va a hacer? Porque si gana recuperar. 5,000 dólares mensuales, hermano. Digo, lo que tendría que hacer es buscar la manera de recuperar esos 2 millones. Tenemos una pregunta de Rocío, estimado Ludwig. Con todo. Rocío, adelante. Rocío. Tal vez se le levantó la mano Ludwig. Prosigamos entonces. Ahí ya está por ahí. Sí, Rocío, díganos. Perdón. Sí, quería preguntar, justo ahí estaba encajada la primera pregunta que yo estaba por realizar, y es la siguiente. En este momento, ¿hay cómo hacer algo para reformar la política o la institucionalidad coherente y legalmente en el CNE? Porque no es justo que sigan habiendo las candidaturas y postean cierta cantidad de dinero y luego para recuperar el triple, tal vez quintuplicar y llegar al 100%, al 1000%. Esa es mi inquietud. Gracias. Importante lo que nos dice la distinguida participante. Así es, miren ustedes, estimados participantes, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se inobserva la norma suprema de Ecuador, la Constitución, indiscutiblemente que tenemos este tipo de inconvenientes y problemas. ¿Por qué? La normativa está clara, estimada Rocío. Señala claramente el 226 y en derecho público no se puede hacer otra cosa sino lo que la ley ordena, lo que la ley manda. Es decir, cuando nosotros nos desapegamos de aquello, indiscutiblemente vamos a tener problemas. Ahora, cuando nos generamos la interrogación, cuando nosotros nos preguntamos, cuando nosotros hablamos, ya estimado Vito, ya te concedo la palabra, permíteme avanzar solamente en esto. Debemos de encuadrarnos en lo que dice el artículo 76, numeral 7, literal L de la Carta Magna, que establece, ¿qué cosa? ¿Qué es la motivación? Y te señala que los actos administrativos deben ser motivados. Pero, ¿qué es la famosa motivación? Y antes, ¿qué es un acto administrativo?
La definición la tenemos en el Código Orgánico Administrativo, que señala que un acto administrativo no es otra cosa sino la exteriorización o la materialización de la expresión de la voluntad administrativa e institucional, que se la debe expresar obviamente por escrito y que indiscutiblemente afecta, ¿qué cosa? Intereses subjetivos de los administrados. Los afecta positivo o negativamente, y esta afectación puede ser individual o puede ser colectiva. ¿Cuándo es colectiva? Por ejemplo, cuando el GAD de Quito dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una consultoría, nos vamos a gastar $4 millones, y en eso el comisionado le va a hacer 4x4, no hablemos de comisionados, y en eso genera, sobre la base de un nuevo catastro, con aerofotogrametría, etcétera, y determinan que el impuesto del valor predial debe incrementarse. Entonces ahí los afectados son todos los ciudadanos de ese GAD cantonal, ¿verdad? Que se lo hace a través de ¿qué? De una resolución administrativa. Y esta resolución administrativa es un acto administrativo. Ahora bien, ¿qué es un acto de simple administración? Es aquel que permite la operatividad institucional e interinstitucional. Entonces, si nosotros hablamos de un acto de simple administración, podemos evidenciar, por ejemplo, un memo en el cual la máxima autoridad, vía su familia, ¿no es cierto?, le dice al director de planificación que proceda a realizar la programación operativa anual, por ejemplo, para el año 2022 o 2023. ¿Y qué es un acto o qué es un hecho administrativo? Mire, ya vamos viendo dos circunstancias diferentes. Y ahora vamos al hecho administrativo, que no es otra cosa sino la materialización o la operativización de la voluntad administrativa. Nos vamos a poner el caso de que se hace una construcción, tenemos 4 pisos, estaban aprobados los 3, y el constructor o el propietario de este edificio, sin tener autorización de ninguna naturaleza, coge y empieza a construir. Llega el comisario de construcciones, ¿no es cierto?, y procede a generar el derrocamiento del 4.º piso. Entonces, eso es un hecho administrativo. Entonces, ya sabemos lo que es la ley, sabemos lo que es la Constitución, sabemos lo que es un acto administrativo, sabemos lo que es un acto de simple administración y sabemos lo que es un hecho administrativo. Retrotraigámonos a lo que nos dice la Carta Magna. Es decir, que todo acto administrativo debe ser motivado. ¿En qué consiste esta motivación? En lo siguiente, que debe enunciarse las normas o principios jurídicos en que se funda. No te dice que debe transcribir, es decir, olvídate de las 100 hojas de transcripción. No te dice que debes transcribir, te dice que debes enunciar las normas de principios o principios jurídicos. Recordemos cuando estábamos nosotros en la escuela. Nos decía la profesora, a ver, Pepito y Juanito, se van los dos. Entonces, Pepito y Juanito y van los dos. Eso es una conjunción. Y cuando nos dice Pepito o Marita se van al baño, quiere decir que uno de los dos le tiene que ir. Entonces, esta es la disyunción. Cuando te habla el 76.7L de la Constitución, que tiene que enunciarse normas con plural, con la S, recuerden ustedes, o principios, te está señalando que tú, cuando haces el acto administrativo, debe evocarse aquello. Entonces, cuando produce, por ejemplo, la desvinculación de un servidor público, digamos que era un servidor de libre nombramiento y remoción, por ejemplo, un director administrativo financiero de determinada GAD provincial. ¿Qué es lo que tú tienes? Llega un nuevo prefecto y el prefecto dice, a ver, vamos a desvincular a la persona. Con todo gusto, ¿cómo se hace? Generas una acción de personal. En esta acción de personal donde te dice explicación, hay un casillero, todo hay un formato, pero te dice explicación, vas a proceder a poner ¿qué cosa? Sobre lo dispuesto y suelen hacer esto, en atención a los artículos 81 y 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público, se procede a remover a Juan Constantinople en calidad de director nacional administrativo financiero. ¿No? Lo hace.
y automáticamente Joaquín Constantinopla ha sido desplazado por remoción que no constituye sanción. Oh, bueno, entonces, ¿qué pasa con esta remoción? Esa acción de personal en la que se ha afectado directamente, ¿qué cosa? Los derechos subjetivos del administrado Juan Constantinopla, indiscutiblemente hay una afectación de orden negativa. ¿Por qué? Porque le está desvinculando y dejándole consecuentemente sin trabajo y sin los 2.500 mensuales, con la afectación a su familia. Pero como se trata de un puesto de libre nombramiento y remoción, procede sin inconveniente alguno. Ahora, a la ley se le interpreta en su sentido literal, natural, expreso y obvio, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, en consecuencia con lo presupuestado en el Código o en la codificación del Código Civil. Es decir, que a esta interpretación, porque cuando tú vas a un juzgado, a una unidad judicial, a una corte o tribunal, en lo concerniente al juzgador, al juez, ¿qué va a hacer este? Va a interpretar a la ley en su sentido literal, natural, expreso y obvio, porque eso es el mandato legal de conformidad con la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes la acción de personal, ojo, a pesar de que Juan Constantinopla solamente es de libre nombramiento y remoción puesto, pero le dice que tienen que enunciar normas. No te dice que tienes que enunciar artículos de una norma, sino que tienes que enunciar normas en plural. Entonces, no puede circunscribirse solamente a lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público. Tiene que suprimirse, en este caso, también enunciar lo que supuesta la Constitución de la República de Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público, el Reglamento General a la ley, la norma técnica expedida por el Ministerio del Trabajo, las normas de control interno, etc. Ah, ahí está hablando de normas, o por lo menos le pones dos, digamos, Constitución no ser, ya, has encuadrado, son normas. Te dice la normativa o principios jurídicos, es decir, que puedes atender también a los principios generales del derecho universal para plantear este tipo de circunstancias. Mira, es positivo. Ahora, importante también es lo siguiente, que debes encuadrar ¿qué cosa? Estas normativas en lo concerniente a los antecedentes, de hecho, a los antecedentes fácticos. Y esto es lo que se conoce en derecho como sanción. Estimados participantes, miren, esto es la subsunción. Esta es la subsunción técnico-jurídica de los antecedentes, de hecho, encuadrados en la norma. Y esto es importantísimo que siempre se ha observado. Entonces, y adicionalmente la Corte Constitucional en la sentencia de 2012 que dijo, a la motivación se le entiende como un precepto mucho más avanzado, inclusive le dan una explicación mucho más variado de lo que la misma Constitución establece, y dice que para que el acto administrativo sea motivado, debe reunir las características de la comprensibilidad, la razonabilidad y la lógica. Entonces, ¿para qué? Para que el gran auditorio social pueda interpretar, asimilar y comprender los fallos, en este caso, de las autoridades jurisdiccionales. En consecuencia, todo servidor público, cuando ustedes lo lleguen a hacer, deberán observar necesariamente lo que esto comporta, de tal suerte que no se tengan inconvenientes a futuro y vayamos a tener problemas, por ejemplo, con la Contraloría General del Estado al determinar o al establecer responsabilidades de orden administrativo que llegan hasta 20 remuneraciones mensuales unificadas del trabajador privado en general. Para el caso de Ecuador, pues 225 multiplicado por 8 serían $8.500. Hasta ahí pueden llegar las multas. O en su defecto, tener responsabilidades de orden civil, que estaríamos nosotros hablando inclusive de órdenes de reintegro y hasta de glosas, estimados participantes, que ya afecta patrimonialmente los intereses inclusive de la familia. Y no es justo que el esposo, la esposa, los hijos, los padres tengan que sufrir la afectación, en este caso porque Constantinopla fue servidor público, no observó lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, no generaba actos administrativos, sino que ordenaba, mandaba y decía, bajo mi cuenta y riesgo que se haga esto, que se opere de esta manera. Y después son
los inconvenientes, después son los problemas. Tenía que dar la palabra, estimado Marlon, tú que estás moderando, no recuerdo a qué Sí, participante. Mito, se llama José Quevedo. Don José, ¿cómo está? Muy buenas noches. Antes de eso, una consulta, estimado Ludwig. ¿Estás compartiendo pantalla de pronto? Porque no la vemos y algunos participantes me están comentando eso. Mira, estoy con dos equipos, el computador y el celular. Sí, estoy compartiéndola desde el computador, pero si es que no se ve, pues no habría ningún inconveniente. No se ve. De pronto, si es que tienes ¿cómo es ¿cómo es? Las diapositivas, si es que deseas, me puedes enviar por WhatsApp para compartirlas yo. Y si no, bueno, no hay inconveniente. Hola Pedro, ¿qué tal? También justo ya está por acá. Ya desde hace rato, de hecho, escuché Sí, toda la intervención de déjame Ludwig. saludarle. Justamente me sumé cuando estaba por iniciar, pero ya no les quise interrumpir porque estaba ya con mi hada. Un abrazo, querido Ludwig. Gracias, como siempre, Marlon, por organizar los talleres. Gracias a todos por estar presentes. Más bien, yo también voy a dejar unas preguntas y comentarios para después. Más bien, no quiero interrumpir por el momento. Estoy conectado en las dos máquinas. Estoy ahorita con paciente de COVID en la casa, entonces estoy igual conectado mientras voy haciendo la atención a la Gaby, pero al final de la intervención sí me voy a sumar con un par de preguntas. Sigan Chévere. por favor. Un abrazo. Entonces vamos, don José. Bueno, buenas noches nuevamente. Disculparé que estoy con un poquito más de la señal por acá. Pero bueno, y como siempre se ha preguntado, si la norma es tan exacta, tan explícita, ¿por qué en este país hacen lo que les viene en gana? Primero. Segundo, por ejemplo, como acaba de decir, si la Contraloría puede hacerlo, básicamente todos los días nos asombramos de que hacen bien y no pasa nada, les todavía se van felices y hasta premiados. Y la última, por ejemplo, vendría a ser ¿qué es lo que se ve? Porque por eso usted dice, es verdad, sí hay funcionarios públicos que son buenos, se pueden decir decentes, pero no se los ve, porque nadie dice nada en contra de las cosas que están haciendo, de cómo quieren sacar el país, de cómo quieren acabar con los juegos que hay, y eso no se ve, o sea, ¿cómo se ve el funcionario público bueno? Porque básicamente así como estamos es como si no existiera. Sí, así es. Muy buenas noches. Un cordial saludo y un afectuoso abrazo a Pedro José. Lamento mucho la situación de su familiar ya en Quito con atención a COVID. Hay que cuidarse mucho. Y sí, estimados participantes, comparto plenamente la preocupación y claro, también, ¿por qué no decirlo? La admiración de si tenemos todo tan claro, porque lamentablemente todo está al revésado, todo está mal, no se cumple con lo que está establecido en la norma. Y muchas veces, distinguidos participantes, se da el tema, no sé si pueden verle, por favor, le estoy compartiendo desde otro usuario, no sé si pueden ver ya la presentación. Y es pernicioso y es lamentable y es terrible que tengamos este tipo de circunstancias. Pero ¿por qué se da? Ahora, el máximo tribunal de cuentas en Ecuador es la Contraloría General del Estado. Y una de las cosas más elementales y más simples que tiene el servicio público en el país es cumplir sencillamente con lo que ordena la Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Y qué sucede con aquello? Miren, solamente tienen que coger, publicar en la página web, poner el directorio, poner las remuneraciones, poner la normativa y se acabó. Nada más. Solamente tienen que hacer eso. Y no cumplen, no lo hacen. Entonces, distinguidos participantes, si lo más elemental no pueden hacer, ¿por qué? Perdónenme, por favor, no pretendo ser bajo ningún punto de vista grosero ni faltarles el respeto a tan distinguidos participantes. Pero si no les da la gana, para eso está efectivamente la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría General del Estado es quien debe velar por el irrestricto cumplimiento de la normativa.
porque hay sanciones, está debidamente tipificado. Es más, cuando un servidor público en la ventanilla, cuando tú le vas a hacer una pregunta y te dice, o te aparece la persona grosera, o una forma despectiva te genera un tratamiento indolente, la misma ley orgánica de servicio público, en el artículo 22, 23, 24, te establece que son deberes de los servidores públicos el tratar con cordialidad. ¿A quiénes? No, ni siquiera dice cordialidad, dice con calidez a los usuarios, sean internos o sean externos. Ahora, ¿cómo se cumple eso? La ciudadanía debe hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos. Si nosotros como ciudadanos dejamos que venga una aplanadora y ponga todos nuestros derechos por sobre el piso y no hacemos nada ni levantamos la voz, indiscutiblemente que estamos siendo cómplices por omisión de lo que está sucediendo. Por consecuencia debemos levantar la voz, claro, con respeto a la autoridad, por supuesto, pero debemos consignar todos los hechos de forma documentada y debemos probarlo, y que se proscriba a los servidores públicos que hacen las cosas de manera inadecuada. Consecuentemente, también debemos, distinguido participante, tomar en consideración que somos los responsables. Me está levantando la mano Mito. Si es tan gentil, estimado Mito, escucha tu inquietud, por favor. Bueno, por ejemplo, en la parte que usted acaba de decir, el tema de protesta, ¿cómo se protesta, hijo, en paz? Y hoy en día, por uno ve en medio, si es alguna protesta aquí en el gobierno, ¿cómo hacen todos los años? Poco más y la policía trata para pasar aguas y ver que no les pase nada, abrirse de paso al tráfico y todo lo demás. Porque hay gente que está en contra de las políticas de gobierno, esto más se llaman terroristas, más desestabilizadores, saqueadores y un poco de porque básicamente hoy en día, desde los tiempos de Correa, se criminaliza el tema de protesta social. ¿Cómo más se podría hacer algo así? Porque hoy en día la gente lo que tiene es miedo. Así es. Estimado Mito, hay un tema importante en lo que acabas de señalar. Y que definitivamente yo comparto tu preocupación. ¿Y cómo nosotros vamos a denunciar, cómo nosotros vamos a exteriorizar nuestro malestar? Y lo debemos hacer de la siguiente forma. Todo documentadamente. Mire, por ejemplo, Ecuador está pasando una situación muy compleja en lo concerniente a la contratación pública. Se está generando la nueva recatalogación para los actores de las entidades de economía popular y solidaria. Y estamos hablando de que se está poniendo ciertas trabas en lo concerniente, por ejemplo, hablemos de una empresa de seguridad, una empresa de limpieza que tiene a sus asociados y que está consorciada, es decir, que está unida con otra asociación. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué pedimos trámites o documentos burocráticos excesivos, inadecuados, impropios, que no hacen otra cosa sino retardar, sino generar ociosidad, burocracia y falta de efectividad en el Sistema Nacional de Contratación Pública? Entonces, ante este sentido, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por supuesto, regulemos, está bien la regulación. Por supuesto, incentivemos que exista mayor transparencia, porque el artículo 288 de la Constitución de la República de Ecuador así lo establece. Como principios constitucionales en la contratación pública o criterios establece la Constitución a la transparencia, a la efectividad, al precio, por supuesto, también a lo que es la responsabilidad, en este caso ambiental y social, sí lo determina. Y dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública, el artículo 4 también está la observancia plena de los diferentes principios y entre ellos la transparencia. Por supuesto, está bien, pero lo que no está bien es que se pongan trabas excesivas de forma burocrática e innecesarias. Y tampoco está bien tener organismos como la CETEC, que ahora desapareció el presidente Moreno y ahora se encuentra inmerso todos esos servidores públicos como un quiste sacado de una vesícula o de un organismo de una persona y puesto en otro. Está dentro del Ministerio
de trabajo. ¿Qué se ha logrado? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, se generaron sobre la base de varias circunstancias negativas y hablaron para poder unirse y generar un solo puño, una sola fuerza y denunciar lo que está pasando en el Cercó. ¿Quiénes? Los pequeños actores de la economía popular y solidaria, aquellas personas que hacen la limpieza en las oficinas, en los diversos estamentos públicos, y aquellos guardias de seguridad que trabajan para brindar la seguridad de los bienes estatales y desde luego y fundamentalmente de las personas. De esa manera, con respeto, sí, manifestándose y dando a conocer esta voz iconoclasta de protesta, pero por sobre todas las cosas, en observancia plena y clara del Estado de Derecho. Porque no es posible que cojamos y destruyamos, en este caso, la Contraloría General del Estado e incendiemos y justamente dicen, ¿no?, las áreas donde se encontraban las pruebas que se estaban investigando acerca de los diversos procesos, y que estas personas que generaron vandalismo después sean, imagínense ustedes, para entenderlo de forma simple, perdonadas, manifestándose entre otras cosas que se puede hacer lo que sea en este país, y simple y sencillamente, si tienes capital político, verás la impunidad en contra de toda opción. ¿Cómo tenemos que hacer? Debemos levantar nuestra voz, debemos, distinguidos participantes, ustedes en la esfera de este importante colectivo, deben hacerse notar. ¿Cómo se hace notar? Con unión. La unión efectivamente hace la fuerza, y con lo que ustedes están haciendo, yo les felicito en este caso a su principal, al doctor Pedro José Freile, al señor coordinador, al señor ingeniero Marlon, porque miren ustedes, se están preparando antes de. Eso es fundamental, eso es importante. Ahora, volviendo de nuevo a nuestra esencia, a lo que implica, en este caso, este conversatorio. La subsolución técnico-fáctico, estimados participantes, no ha sido otra cosa entonces, sino que encuadrar los antecedentes de hecho y la aplicación de las normas o principios jurídicos en que se funda el acto administrativo para exteriorizar la voluntad administrativa sobre las bases de los criterios de comprensibilidad, de la racionalidad y de la lógica. Cuando un acto administrativo se encuentra concebido de esta manera, es un acto administrativo legal. Cuando el acto administrativo de desvinculación, por ejemplo, de Juan Constantinopla, no tiene, miren ustedes, no tiene en este caso, ¿qué cosa? Las normas, si no solamente tiene una norma, esa acción de personal, indiscutiblemente, que no solo que es legal, es inconstitucional, a pesar de que se trata de un puesto de libre nombramiento y remoción. Hasta ese punto llegamos, estimados participantes. Y en la explicación adicional, tiene que hacerse constar qué cosa. ¿Por qué se lo remueve? Y tienes que explicar. Tú dices, mira, soy el ministro de Estado, soy el gerente de la empresa pública X. Entonces, me acabo de posesionar mediante acción de personal número tal, o nombramiento X. El señor Juan Constantinopla fue nombrado como gerente administrativo financiero. No lo conozco al señor mencionado, por consecuencia no goza de mi confianza, y el no gozar de mi confianza, indiscutiblemente que debe ser, en este caso, removido en atención a lo que establece el ordenamiento positivo nacional dentro del índole jurídico. Ahí está, muy bien removido. Entonces, estimados participantes, miren ustedes qué importante es que nosotros entendamos y aplicamos el derecho de la forma que la ley así lo ordena. Tenemos, sí, tenemos... Abierto, desde luego, tu directriz. Ya, justamente tenemos la primera pregunta, viene de Cristina Plaza. Hola Cris, muy buenas noches, cuando tú desees, por favor. Muy buenas noches.
noches. Quiero felicitarle al doctor por la exposición que ha hecho. Justamente estoy de acuerdo con la exposición que hace sobre el tema de la denuncia del CERCOP, que es así. Nosotros somos pequeñas microempresas que estamos generando fuentes de empleo y realmente lo que han hecho es pedirnos papeles y más papeles, una burocracia cuando deben ayudarnos a las pequeñas empresas para poder seguir generando fuentes de empleos y así evitar tanta violencia que tenemos en las calles ahora, que roban y matan y asaltan por un celular. El tema también, doctor, yo quería justamente decirle, de acuerdo a la ley, lo que usted decía, que nosotros no debemos ser parte de la corrupción, sino denunciar los hechos. No nos olvidemos que en el artículo 204 de la ley nos dice que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador en ejercicio de sus derechos. Entonces yo creo que es el momento de unirnos todos, levantar la voz de protesta. Vemos que esta asamblea que tenemos realmente no funciona para nada. Realmente es una vergüenza como país, como Ecuador, tener esta clase de asambleístas. Es el momento de unirnos todos, levantarle nuestra voz de protesta y hacer la asamblea del pueblo, porque es el momento, yo creo que es el momento de tomar acciones y acabar con tanta corrupción que se ve. Qué vergüenza de este ministerio donde se venden los puestos. Es una gran vergüenza ver cómo la gente se presta para comprar estos puestos y después salen a negar que no pasa nada. ¿En qué país estamos viviendo? Como dice el doctor, ¿acaso es Constantinopla este país? O sea, qué vergüenza. Y es hora de nosotros levantar nuestra voz de protesta y tomar acciones, porque ya basta. No queremos llegar a un estado de Venezuela. Acabamos de ver en las noticias cómo en Perú ha habido los saqueos por el alza de gasolina. Estamos muy cerca de llegar a un país de Venezuela. Ecuador está cambiando, la democracia está cambiando del país. Y vemos que los políticos que tenemos no son capaces de ponerse bien los pantalones y tomar acciones. Lamentablemente es el momento ya de unirnos. Yo quiero felicitar a este grupo que está aquí y unirnos realmente para tomar acciones verdaderas por nuestro país, ponernos la camiseta del Ecuador, señores, para tomar acciones ya, es inmediato. Gracias, doctor, y siga adelante. Gracias, estimada Cristina. Muchas cosas de lo que tú dices las comparto. La parte política no la voy a comentar y me voy a circunscribir exclusivamente a la parte jurídica. Estimado Val. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, para recordarles que tenemos las grabaciones de nuestros talleres en YouTube. En la página pueden encontrarnos como Escuela de Formación Política del Quinto Poder. También estamos en Facebook, igual como Quinto Poder y con el nombre de cada provincia, ¿no? Quinto Poder Azuay, Quinto Poder Bolívar, Quinto Poder Chimborazo, Quinto Poder Pichincha, bueno, etcétera. Tenemos también en TikTok igual como Quinto Poder. Y bueno, eso primordialmente. Luego, igual agradecer la coordinación a nuestro querido director de la provincia de Tungurahua, justamente Roberto Rodríguez, por igual gestionar la colaboración justamente del doctor Ludwig Álvarez. Como dije al inicio, él es doctor en jurisprudencia, es economista, es analista político, es igual especialista en compras públicas, es coach de capacitación. Entonces tenemos un gran nivel de nuestros expositores. Eso de mi parte. Ahora sí, por favor, podemos continuar con las preguntas. Parece que Pedro José tenía por ahí unas 2 preguntas pendientes. O sí, justamente. Si es que alguien puede precederme con una Ah, pregunta, ya. un segundo hasta bajar el último pertrecho que tengo que bajar. Listo, entonces, José Quevedo, justo, hola Mito, ¿qué tal? Bueno, molestando de nuevo, una consulta. ¿A quién le creemos el tema de Contraloría? Por ejemplo, justamente en esos días yo no fui al paro porque a la final no me dejaron salir de casa, pero sí tuve amigos allá que estaban justamente en el tema del paro y la típica que decían, nos estaban pagando desde Contraloría y cómo es posible que hayan quemado un edificio 3 veces ahí. Incluso hay videos de que los policías tienen acordonado el lugar, manifestantes del otro lado y eso se sigue quemando. Y para rematar, bomberos nunca llegaron y se supone que la policía ya tenía informes de que supuestamente querían atacar Asamblea y Contraloría, que para rematar estaban cerca. ¿Cómo es posible que lo quemen así, sabiendo de que hoy en día es algo de manual, que si yo quiero dañar algo simplemente lo ataco yo? Es típico, si hay, por ejemplo, yo cuando en mis tiempos de joven salía a los paros y uno salía con la presencia de uno, una botellita de agua y un dinerito para comida para picar en el camino. Y siempre los problemas comenzaban, ¿por qué? Porque venía la policía,
no faltaba el cívico, comenzaba a hacer negocio, por ejemplo, con alguna señora, alguna cosa, y ahí se armaba la grande, porque la típica de la policía en esos casos es llegar y armar el problema para que la gente se exaspere y justificarse de que pueden lanzar bombas o cualquier cosa porque dicen que ellos tuvieron la culpa. Porque si no se han dado cuenta, cada vez que hay paros, incluso la gente que sale de campo, cuando va llevando las maletas no va llevando piedras, va llevando comida. Y el palito que va llevando en la mano no es para que la golpe, sino para irse ayudando en el camino. Por eso digo, o sea, ¿a quién le creemos en el tema de Contraloría? Justo en ese día yo veía videos y es verdad. Había policías disparando ahí y esos videos ya no se los encuentran, pero y de lo que decían de la gente que habían arrestado el tema de los 10 de Contraloría que supuestamente quemaron. Decían que lo habían agarrado a las 10 de la mañana y la quema fue a las 2 de la tarde. O sea, ¿a quién se le cree? ¿A quién le apostamos? No, no, no escuchamos, Ludwig. Dana, perdón. No le escuchamos muy bien a Dana. Bueno, hasta que tal vez el internet esté medio bien. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una pregunta, Luis. ¿Qué es lo que tú recomendarías a personas que van a ejercer un cargo como nuevos en relación a personal que no está cumpliendo sus funciones? Como director que te posesionas, ¿qué es lo que recomendarías tú? ¿Cuál sería el proceder? Que obviamente muchos de nosotros no tenemos conocimiento de la función pública. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que recomendarías tú? Muy importante la pregunta, estimado Víctor. Lo que están haciendo, prepararse, capacitarse, generar de su propio peculio este proceso de formación en lo concerniente al sector público para evitar tener estas externalidades. Eso es importantísimo. Otra pregunta, por favor. Anita. Creo que se le fue el internet. Anita desde Baños estaba por ahí. Bueno, igual hasta que se conecte Anita y todos, para informarles que aquí tenemos igual personas que están de Pichincha, de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo, de Bolívar, del Guayas, está igual nuestro amigo Fabricio, Clemencio, y justamente se acaba de conectar Anita de nuevo, no sé qué pasó con el internet. Anita, prosigue por favor. Buenas noches, muchas gracias, gracias por esta espectacular formación, gracias por todo este bagaje de conocimientos que quienes nos interesa participar un poquito en lo que es, lo justo y lo correcto para nuestro país. Una de mis preguntas es, para poner una queja en la Contraloría, ¿uno necesita el patrocinio de un abogado? Bueno, hay que diferenciar entre lo que es queja y lo que es denuncia. La denuncia sobre qué va a versar, estimada Anita. Por un agente de tránsito que detuvo un vehículo ilegalmente. Ya, el agente de tránsito, estamos hablando del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no es cierto? No, de Riobamba, en Riobamba. Ya, de Riobamba. A ver, es que hay que diferenciar las sedes y las materias administrativas y de orden, en este caso, jurisdiccional. Y dentro de la jurisdiccional, antes de que lleguemos, también tenemos tasa administrativa, pero en fiscalía. Entiendo de lo que tú más o menos me cuentas que habría actuado de una manera inconductual el agente de tránsito, ¿verdad? Sí, así es. Ya. Entonces,
Dime un poquito más para poderte ayudar. A ver, puntualmente el carro lo teníamos a nombre de mi socia y yo lo pagaba. Entonces esta señora le pagó a la gente para que lleve mi carro y me detenga. Esto fue en noviembre. Según este señor, yo tenía que haber hecho la revisión en septiembre, pero mi carro estaba matriculado de enero a diciembre, obviamente, y tenía que matricularlo en el 2022. Ya, pero el carro estaba a nombre de quién? Entonces, de la persona que era mi socia. Entonces, lo que resulta es que este señor me dice que el carro tiene que ir a revisión, que yo haga la revisión y puedo sacar el carro. Entonces, lo que pasa es que fue pagado por esta socia, entre comillas, mía, y yo tengo todas las transferencias, todo lo que hice, y yo me acerqué donde el director a decirle que no era justo que me haya detenido el señor agente, donde el señor Astudillo, que es director de la ANT de Chimborazo, y que estaba pagada la matrícula de mi carro. Y lo que me dijo Astudillo fue que yo no estaba pagando las letras. Entonces le dije, esto no es competencia suya, las letras están pagadas puntualmente desde mi cuenta. ¿Ya? Bueno, ahí vemos ya otros niveles. No es el tema para ser sustanciado en la Contraloría, sino más bien en la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque mira, claro, hay esta limitación de funciones porque el agente de tránsito lo que tiene que circunscribirse es a que se cumpla con lo establecido en la ley orgánica del sistema de tránsito y transporte terrestre. Pero lo importante acá es que al generar esta extralimitación de funciones se generó una afectación directa a tus derechos subjetivos. Pero toma en cuenta lo siguiente, en cambio, la propietaria de ese vehículo es otra persona. Ahora, ¿qué es lo que sucede entiendo que te hicieron, es una retención del automotor, ¿cierto? Así es. Ya, entonces, te retuvieron el automotor y se lo entregaron a esta persona. A ver, se retuvieron el automotor y el señor director Astudillo de la ANT me dijo, páguela, haga la revisión y saca mañana el carro. Y no fue así, a los 15 minutos ella ya se llevó el carro. Ya, ahora, como tú has estado pagando, fíjate lo que está pasando acá. Ya nos vamos dentro de otra figura. Claro, existe necesariamente sobre la base patrimonial tuya una afectación. ¿Cuál es esta afectación? Que tú estás pagando y esta persona se lleva arbitrariamente el vehículo, no obstante que el mismo automotor estaba a nombre de él. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que contratar al abogado de tu confianza para que generes la denuncia encuadrada. En este caso, tienes dos figuras delictivas ahí que han operado. Mira, el abuso de confianza por un lado, porque tú has dado el dinero para que se haga de él un empleo determinado, es decir, que se siga cancelando el valor del vehículo. Y por otro lado, tienes que otra cosa, tienes estafas. Entonces, tu abogado penalista te va a encauzar adecuadamente, por un lado. Dos, tienes efectivamente expedito el tema para. Sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Puedes denunciar ante Contraloría. Lo puedes hacer. ¿En qué sentido? Que existe una actuación irregular por parte de los servidores públicos, en este caso, no sé si es que está ahorita o la figura jurídica que tenga, la policía de tránsito o la dirección de tránsito de tu cantón, con miras a que se les vivo en Baños. Yo vivo en Baños, pero al ir a Riobamba, ella sabía que yo iba todos los jueves a trabajar en Riobamba. Obviamente, entonces fui detenida, mi carro se quedó en Riobamba. Entonces fui por amistades donde el director, entonces eso es lo que me supo decir el director. Y cuando yo regresé ante el director me dijo, es el carro de ella y yo no tengo nada que hacer. Está a nombre de ella. Bueno, mira, para la liberación del automotor, comparto lo que ha dicho el director. O sea, a quien tú le das el vehículo es el propietario. Ya, comparto eso. Pero lo que no comparto es la manera donde se da, en este caso, la retención del automotor. Porque se puede detener, pero por causas establecidas, en este caso,
como contravencionales y de pronto tú evidenciaste algo más como agente de tránsito. Por Sí, eso yo te le digo, dije, lo le que tú enseñé mi tienes, carpeta, le enseñé, o sea, tengo yo todos los documentos, o sea, tengo todo, absolutamente todo. mira, entonces lo que sucede que tú tienes dos vías expeditas. La una, que debes de ejercitarla a través de la Fiscalía General del Estado, porque te está evidenciando que existe un delito. Como tú tienes los pagos, eso son tus pruebas donde vas a demostrar qué cosa. Tienes indicios suficientes, previos, claros, precisos, concordantes, unívocos, que indefectiblemente van a llegar a demostrar la existencia de la materialidad de la infracción, es decir, del delito. Y si hay un delito, tú tienes derecho a la reparación integral por toda esa afectación. Y desde luego la persona, todo delincuente tiene que ir preso. Pero tú debes no irte por Contraloría, o sea, puedes hacerlo si es que el accionar, en este caso la gente de tránsito, fue inadecuado o contra derecho. Pero básicamente a ti lo que te interesa es generar la recuperación a esta afectación patrimonial que has sufrido. Por lo tanto, mi sugerencia sería, para que no tengas doble gasto, que vayas directamente a la parte o a la materia penal. Muchas ¿Alguna gracias. otra inquietud? No sé si es que está suelta alguna otra inquietud, por favor. Sí, justamente Pedro José levantó la mano. Creo que se nos acaba de ir por allá. Ahí está. Hola Pedro José, ¿qué tal? ¿Sí se me escucha? Sí, sí, claro y fuerte. Gracias, Marlon. Gracias a todos. Perdonen la irregularidad de la atención hoy día. En el curso estamos con un paciente COVID en la casa. La Gaby está positiva yo creo que probablemente desde el fin de semana anterior. No sé por qué no me ha dado todavía, ni a Juan José, pero estamos aquí todavía con la preocupación. Ya me dio uno negativo hoy día, pero creo que pasado mañana habrá que hacer ese otro test. En todo caso, hasta ahorita no pasa nada. Bueno, Ludwig, de nuevo agradeciendo esa claridad con la que hemos hablado del tema de la subsunción el día de hoy dentro del ámbito del derecho administrativo. Yo quisiera un poco, fuera de un poco de lo técnico, poner como ejemplo algo que ustedes han visto en la prensa en los últimos días, con relación justamente a estos actos o omisiones de los servidores públicos, de los funcionarios públicos en el ámbito de sus funciones, que es importante tomar en cuenta como una relación de tiempo en el que vivimos. Lo que pasa en el ejercicio del poder público cuando se obra al margen de la ley. El caso del señor Carlos Poli, Contralor General del Estado, que acaba de ser detenido en los Estados Unidos como eventualmente infractor de un delito de lavado de activos bajo la ley estadounidense. Sin duda, fue una persona que se dedicó durante al menos una década a emitir actos de control, no por eso exclusivamente actos de control, sino además actos administrativos muy bien sustentados. Yo he visto muchos de los actos emitidos por el señor Poli que sirvieron, de hecho, para poder disfrazar de legalidad un sinnúmero de trafacías, de delitos, de infracciones a la ley, encaminados a enriquecer a personas que usurparon el poder para beneficio propio. Y digo usurpar el poder aunque hayan sido elegidos por votación universal y directa, aunque hayan llegado por voto popular al poder, porque lo usaron para beneficio propio. Se robaron el poder que los ciudadanos les entregaron a las urnas para beneficiarse personalmente. Por eso hablo de usurpación. Le hicieron creer a una gran mayoría de gente que llegaban al poder para servir a la mayoría y en realidad para lo único que lo usaron es para enriquecerse. Y en el camino de enriquecerse consiguieron cómplices como el señor Poli, que llevaron al estado del arte, llevaron a la forma de la perfección el contenido de documentos que administrativamente y jurídicamente parecen perfectos, pero que de hecho
son perfectos disfraces de actos inmorales, de actos ilegales, de actos que de una u otra manera no solamente nos han empobrecido económicamente, porque está la cantidad de recursos que se robaron con ficciones legales, que lograron empobrecer la economía de todos los ecuatorianos. Solo apunte volver a redactar 20 veces cosas que lucen bien sustentadas, pues, pero que en realidad son una simulación de lo correcto. Son un disfraz de lo incorrecto y una simulación de lo correcto. La consecuencia, la triste consecuencia es que a falta de institucionalidad en nuestro país, muchos de estos brillantes delincuentes solamente encuentran su cara frente a la justicia cuando un país con una institucionalidad fuerte como los Estados Unidos de América decide perseguirles no por haber roto la ley del Ecuador, sino por haber roto la ley de los Estados Unidos. Muy importante entender eso. Al señor Poli en los Estados Unidos no le están deteniendo por haber roto la ley ecuatoriana, no le están deteniendo por haberse robado o facilitado el robo de dinero del Ecuador, no. Al señor Poli, de hecho, los Estados Unidos le reconoce ese talento que ha tenido para escribir documentos legales bajo la ley ecuatoriana, que han servido en último término para cometer delitos federales en los Estados Unidos, delitos, digamos, muy graves en los Estados Unidos, que consisten en usar plata no declarada, plata que proviene de actividades no definidas. De hecho, ni siquiera juzgan si de verdad en inicio viene de alguna actividad en particular, sino que presumen que el dinero con el que el señor ha estado adquiriendo empresas, adquiriendo edificios, adquiriendo negocios, incluida una lavandería, curiosamente, provienen de unas coimas. Entonces, los Estados Unidos asumen que esas coimas fueron pagadas, de hecho, para beneficio de funcionarios públicos en el Ecuador, pero ellos no están juzgando si los actos administrativos del señor Poli fueron bien hechos o mal hechos, sino que al haber él facilitado con su poder la entrega de coimas a través de bancos que funcionan en el sistema legal americano, él y sus cómplices habrían roto la ley de los Estados Unidos. Por eso, y traigo esto a colación por una de las causas que impulsamos desde nuestro colectivo desde hace años, creemos que es indispensable que el Ecuador perfeccione tratados de extradición de ecuatorianos hacia los Estados Unidos de América y otras jurisdicciones con mayor capacidad, yo no digo con penas más fuertes, pero que tenga por lo menos la capacidad de hacerles asustar a los delincuentes. Porque los delincuentes que vienen del crimen organizado, del menudeo, narcotraficantes, no les importa ir presos a La Roca o a La Peña en Guayaquil porque ellos gobiernan sus negocios desde ahí. O a los de cuello blanco, como los que compran y venden hospitales o cargos públicos, porque ellos igual siguen haciendo negocios desde la cárcel 4. Entonces, a los delincuentes que forman parte del crimen organizado, no les asusta nuestro sistema de justicia. Además, saben que en la mayoría de las ocasiones salen de pie y hasta caminando con la frente en alto, después de haber purgado, entre comillas, unas semipenas. Porque el sistema les permite no devolver nada de lo que se lleva. Por eso para nosotros sí es importante que el crimen organizado le tenga miedo a lo que le puede pasar. Y para que ese miedo exista en los criminales, es necesario que aprovechemos las buenas relaciones que tenemos con socios comerciales como los Estados Unidos de América, el Canadá y la Unión Europea, y les mandemos a los ecuatorianos que cometen este tipo de delitos en lo que quepa, y ojalá fuera en la mayoría de los casos lejos de nuestro país, a cumplir penas en San Quintín, Alcatraz, en Alaska o en el sitio que sea más duro cumplir una pena, ojalá. Porque siendo malos ecuatorianos, yo creo que es mejor que esos sí los purguemos fuera de nuestra nación. Y si son extranjeros que incumplen la ley del Ecuador y forman parte del crimen organizado, igual. Yo creo que debemos empujar las leyes que fomenten la extradición de este tipo de personajes. Pero también siento que es muy importante que nos mantengamos en una de estas propuestas que hemos hecho respecto de que se instauren jueces y fiscales sin rostro, con la capacidad
capacidad de juzgar a estos personajes superpoderosos para someterlos a la extradición también. Imagínense ustedes qué poder habrá tenido el ahora ya detenido señor Poli, que pasó por delante de todas las autoridades de aduanas, de migración, delante de todas las narices del sistema judicial, y se fue a vivir a la Florida para gozar de sus decenas de millones de dólares mal habidos, y nadie hizo el menor intento de detenerlo. Nadie. Como al primo de Voldemort, que se fue a un matrimonio y no volvió nunca más, delante de las narices de todo el mundo. Entonces yo sí pensaría que nosotros tenemos que mantenernos en esta visión de que, aunque fuéramos todos nosotros los que hoy estamos en el gobierno, no seríamos suficientes para evitar a todos estos personajes que han logrado desarrollar una maestría en el arte de perfeccionar el disfraz de lo ilegal en forma de legalidad. El Contralor del Estado en funciones, subrogante del subrogante, del que fue subrogante y se posesionó en su momento de manera dudosa, al menos para todo el foro jurídico, con unas examinaciones, unos exámenes para acceder al cargo, en donde sacaba 100 sobre 100 el señor, quienes tuvimos algún rato el acceso a conocerlo. Era probablemente una persona muy lista, pero desprovista de conocimientos. Yo dudo que el señor pueda sacar 100 sobre 100 en un examen de manejo. Está claro que sabe cómo parafrasear la ley y tenía los contactos correctos para pasar más de 10 años siendo la persona más poderosa del país. Esto les traigo solo a colación para que no perdamos de vista las causas que nos promueven a aprender. En lo puntual respecto a estas causas, tenemos que mantenernos firmes en que esto tiene que en algún momento legislarse. Y en lo político, creo que es indispensable también que le pidamos al gobierno en funciones siempre con el ánimo de que le vaya bien, que sea fuerte, que sea inflexible cuando pueda y en lo que pueda con la corrupción. Nuestra responsabilidad más grande y la primera, como gente que quiere hacer servicio público, es definitivamente estar preparados para las funciones que en algún momento asumamos. Eso es lo básico, es lo principal en lo mecánico. Y en lo moral, lo principal es hacer esto que hacemos porque tenemos un sentimiento que es más importante que el dinero. Así de simple. Hacer esto y buscar hacerlo bien vale más que toda la plata del mundo. Ese tiempo que Marlon le da todos los días a buscar cómo hacer los talleres, hacer la planificación, a estar presente ahí, aunque sea enfermo a veces o con cansancio, para que estemos reunidos aquí aprendiendo. Esa voz constante, incansable, como la estrella Gema de Rocío, que está ahí en las redes pulsando todo el tiempo. Carlos, que está presente, Víctor, Fabricio, cada uno de ustedes que hace esto con la convicción de que estamos haciendo lo correcto. Vale más que el dinero. Y si esta preparación que hacemos hoy, el día de mañana pone en nuestras manos la responsabilidad del ejercicio del poder público, no debemos perder ni la humildad ni la emoción que nos provoca el querer estar aquí sin recibir nada a cambio. Porque el poder, cada vez que conozco más políticos, percibo que es así. La política está poblada de malos políticos, de personas que están llenas de vanidad o de necesidad, y encuentran en la política la posibilidad de mitigar ambas. Ninguna de esas razones es válida. Sí, tenemos que tener cierto ego para estar en la política, y de hecho les invito a no perderlo. Pero el ego tiene que ser un animal que dominamos con el conocimiento que adquirimos en el día a día.
ejercicio de la humildad tal vez es lo más relevante de lo que podemos llegar a aprender con cada conocimiento que adquirimos. Cuando se refiere a aprender de los actos administrativos, de cómo estos se sustentan como el día de hoy, cuando el día de mañana simplemente tengamos que mediar para decidir si alguien tiene o no la razón, si alguien debe ser despedido, desvinculado de su posición de trabajo en el sector público, si un contratista puede o no verdaderamente ganar un concurso, si tenemos que denunciar a un compañero por cometer una incorrección. Todas las reflexiones que hagamos, yo creo que lo principal es que sean objeto de celebración de un acto de humildad permanente. Mientras no perdamos el piso, no perderemos ni la cabeza ni el corazón. Y si no lo hacemos, probablemente nuestros actos puedan construir cosas más valiosas que nuestra presencia en el mundo, que nuestra actividad en la política. Y sí, el ego puede quedar para que las familias que dejamos detrás de nosotros tengan el orgullo de saber que fuimos buenos servidores públicos. Cuando venga la oportunidad, gracias a la formación que hoy recibimos. Gracias a todos. Gracias, Marco. Gracias a ti, Pedro José. Como hemos dicho siempre, o sea, tú has sido nuestra guía, tú has sido nuestra inspiración y sigues siéndolo, ¿no? Así que aquí estamos para echarle para adelante, como se dice vulgarmente, para buscar el mejor futuro para nuestros hijos. José, ¿ha levantado la mano? Bueno, buen punto el que tomó Pedro José ahorita. Básicamente en eso que lo agarraron a Poli ya no tiene nada que ver a la justicia ecuatoriana como están haciendo ver aquí ahorita en medios, que supuestamente de algo tiene que ver en ese tema. Y según dicen, ya pagó 18 millones ya como fianza y ya debe estar fuera ya. Una dos. Ahorita me es que el tema de deudas antiguas y que incluso están persiguiendo a quienes sirvieron de garante en esos campos. ¿Qué se sabe del tema? ¿Qué información se tiene de eso? Si me pueden aclarar eso. A ver, Mito, sí, Bueno, estimado Pedro José, mil disculpas, por favor, perdón por mi mala educación. Yo debo retirarme, les agradezco por haberme permitido departir con ustedes mi sentida admiración, les dejo en su importante reunión y cuente conmigo siempre. Un fuerte abrazo y espero que la señora esposa se mejore. No hay que subestimar el COVID, estimado Pedro José. Dios la bendiga, un fuerte abrazo y siempre a sus atentas órdenes. Mil disculpas por retirarme, por favor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Mito, si me permites, a ver, el tema de deudas antiguas o de deudas nuevas en realidad son temas de ciclo continuo en el sistema financiero. Hay épocas como la que pasamos durante el 2021, en el cual inclusive tuvimos leyes para moratoria de cobros en virtud del COVID, en virtud de la pandemia, que han pasado. De hecho, hay una necesidad del sistema financiero, motor económico en la economía nacional, de generar lo que es su objeto social, y eso es cumplir con colocar dinero y recuperarlo en su momento. Yo fui el único candidato, creo que explícitamente manifestó en su momento, en la elección presidencial, el sentimiento de la gente, el sentimiento de gente que no podía trabajar y sin embargo tenía que recibir la llamadita del banco, ¿se acuerdan? Paga, y hasta la llamada con la que te cobro te vamos a cobrar. Yo sí me he quejado de eso y me sigo quejando de eso porque está fuera de la lógica de la reactivación económica. El presidente de la República, no por ser banquero, es que impulsa los cobros, eso también es importante de señalar. Es el sistema financiero que busca, igual que el resto de nosotros, una manera de hacer lo que hace siempre. En el caso de ellos, claro, lo que hacen siempre es cobrar, es parte de su negocio. Entonces, la economía tratando de funcionar normalmente,
tiene estas expresiones. El panadero quiere vender pan, el banquero quiere cobrar. Yo sí creo que el gobierno tiene en las circunstancias actuales una necesidad, no es una posibilidad, y eso tengo que decirlo claramente, no es nada fácil lo que voy a decir, pero el gobierno debe buscar un modo de volver a generar, en este caso no una moratoria plenaria, es decir, no una especie de olvidémonos por un tiempo de cobrar, sino una manera de volver a reprogramar los pasivos de la gente. La gente está sobreendeudada, la gente no está vendiendo igual que antes, muchos no han recuperado sus empleos todavía, pero las deudas siguen ahí. He conocido de gente que hasta antes de la pandemia tenía mucha más plata que todos los que estamos en este chat juntos, pero el tamaño de sus deudas también era proporcionalmente más grande y ahora no tienen nada. Y las deudas todavía no se acaban de pagar. Cuando las deudas no se acaban de pagar, claro, el estado de ánimo decae y parece que hay una montaña encima. Y cuando tengo que dar este consejo, que Ludwig de una u otra manera lo dio con referencia a un asunto de tránsito, que es buscar el apoyo de un abogado, porque cada deuda es diferente, tampoco me siento cómodo al decirlo, pero es indispensable hacerlo. Y los deudores son tan ciudadanos como los acreedores, y su relación dentro de una deuda es tan importante como la del que prestó plata, porque su obligación es pagarla, y la ley no lo desprotege del todo. Las leyes en el Ecuador son muy parecidas a las que hay en todos los países del mundo y le garantizan al que es acreedor cobrar, pero también le garantizan al que debe protegerse si no puede pagar. Y de hecho, Marlon, yo creo que este es un tema que puede ser de interés general, que puede ser hablar específicamente en un taller de las medidas que por las que pueden optar los deudores de buena fe para no evitar el cobro, porque eso tampoco sería de buena fe, pero sí para poder moderar y adaptar a las condiciones propias de cada uno las formas de pagar las deudas. Siempre existe un remedio en la ley. Y esa es una premisa de nuestro sistema, que es un sistema napoleónico. Cuando el emperador Bonaparte, en los 100 días, Saint-Georges, escribió las premisas de todo lo que es el derecho civil, que básicamente rige todas las relaciones comerciales del mundo hasta el presente. Lo hizo en un momento en donde Francia estaba quebrada. Francia estaba enferma. No había la pandemia, pero había pestes que enfermaban a la gente. Había gentes que habían sido soldados y vivían amputados o vivían enfermos con infecciones de las que ustedes ni se pueden imaginar. Habían venido también flagelos a los campos, faltaba comida, y la necesidad de tener leyes civiles medianamente razonables, que tuvieran sentido común, se convirtió tal vez en el legado más importante que pudo dejar Napoleón. Recuerden ustedes, en política, una de las cosas más importantes en el liderazgo, y tal vez la más importante de todas, es el legado. Es eso que uno puede hacer, que va a superar la vida biológica de uno. Y en el caso de Bonaparte, él se concentró en buscar reglas que les permitieran a los franceses, a los acreedores y a los deudores vivir en paz los unos con los otros y encontrar la luz al final del túnel para salir de la pobreza, que era un asunto generalizado. Esas leyes siguen existiendo hoy, sino que es más fácil para los abogados ser el abogado del que cobra que del que se defiende del cobro. Porque normalmente, si uno está endeudado, ¿de dónde va a querer pagar un abogado para que le defienda? ¿No es cierto? Claro. Bueno, al que tenga deudas yo le invito a que busque un abogado. Porque los abogados, en cambio, lidian con estas cosas y van a encontrar la manera de poder atenderles. Como un médico. Uy, que carga el médico, estoy enfermo. Si al final no va al médico, va a morir. Si tiene una deuda y no tiene cómo salir si no va al abogado, también va a morir, porque los nervios no aguantan las deudas. Y los abogados son profesionales en esto. Pero busquen un abogado, vean el prestigio que tiene, no vayan al más barato. Lo barato sale caro. Cuando uno no tiene plata, feo tener que endeudarse encima en algo caro que no le sirve, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar uno que tenga buena reputación y explicarle con
la verdad más cruda de la vida, cómo es que se metió en la deuda, por qué es que no puede pagar y las circunstancias en las que está. Si va donde el abogado, y claro, le pasa a mucha gente, por la depresión se ha puesto a beber. Contarle al abogado que se ha puesto a beber y el abogado probablemente le va a dar un consejo por el que le va a cobrar, le va a decir, deje de beber para comenzar, y le va a cobrar por decirle que deje de beber, pero además le va a ayudar a negociar la deuda. Y aunque no le cobre en ese momento y le cobre después, o le cobre en bienes, en una gallina, en una bicicleta, en un trueque de trabajo, le va a ayudar a ponerse en orden con su acreedor. Porque los bancos no van a dejar de cobrar mientras sean bancos. Y las personas no tienen por qué dejar de pagar de una manera en la que les sea posible pagar. Lo que es necesario es asumir con humildad la necesidad de buscar un especialista para hacerlo. En los casos más extremos, nuestra ley prevé una figura que se llama el concordato o concurso de acreedores. Han de haber visto ustedes, es muy típico en las películas gringas, donde hay alguna empresa que se mete en un lío, que dicen, ya está en Chapter 11, dicen en las películas. Eso quiere decir que uno va y busca la protección de un juez para que los acreedores se alineen y esperen a que uno recupere la posibilidad de trabajar y pagar normalmente. Uno puede pedirle esa protección a un juez. Los jueces no están ahí solamente para que el que viene y quiere cobrar, también está para el que no puede pagar, pero de buena fe quiere ordenarse para lograrlo. Esto es súper importante entender porque en nuestra cultura, así como desde chiquitos nadie nos dice que hay que ahorrar o nos explica cómo abrir una cuenta de banco, nadie nos explica cómo defendernos de no poder pagar. O a algunos de ustedes alguien les explicó eso alguna vez en la vida. ¿No, verdad? Máximo lo que hacemos es recurrir a nuestros instintos más básicos. No contestar el teléfono, cambiar de dirección, hacernos los locos, cerrar los ojos, cerrar los oídos, mejor quedarnos callados a ver si por si acaso nos dejan de cobrar. El banco no va a dejar de cobrar porque ese es el oficio del banco. Y nosotros como buenos ciudadanos, respetuosos de la ley, tenemos que buscar la manera de pagar. Y cuando no podemos hacerlo, porque las circunstancias son extremas, siempre podemos buscar un profesional y el auxilio del sistema de justicia para poder lograrlo. Esas son las ventajas de vivir en una república y no en un emirato, o en una tribu de bereberes, de beduinos. Nosotros vivimos en una república y estas normas que fueron creadas, imagínense ustedes, ya hace tanto tiempo, en la época de Napoleón, eso es antes de que nazca el Marlo, por si acaso, ya existían estas normas y han estado ahí para ayudarles a muchos artesanos, artistas, periodistas, industriales a ponerse de pie después de quebrar en los momentos más difíciles. Imagínense ustedes qué ridículo sería que la justicia solo sirva para atender el interés del más fuerte. La justicia está ahí para asegurarnos el balance de las cosas. Por eso existen conceptos como el indubio pro reo, o el indubio pro operario, o el indubio pro deudor. ¿Qué significan estos? Estos son unos principios tan antiguos como el gobierno de Julio César, 50 años antes de Cristo, que ya decían que la ley, en caso de una disputa, tiene que buscar la manera de interpretarse más favorablemente al lado del más débil. En la deuda, el más débil es el deudor. En el empleo, era originalmente el que prestaba la plata, pero después de la revolución bolchevique y básicamente después del reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, la parte más débil en la relación laboral es el trabajador. Eso para efectos formales, y así es en la ley de la mayoría de países del mundo. En el matrimonio yo diría que, bueno, esto es un chiste por si acaso, señora, disculpe, yo diría que en la relación matrimonial el indubio pro marido debería existir también, del lado más débil. Pero eso es un chiste, por favor. La ley sí reconoce al más vulnerable. Y en materia mercantil es el que no tiene el recurso para cumplir su obligación. En este caso, el que no puede pagar de buena fe. Porque el que no quiere pagar de vivo, de piso, a ese hay que caerle con la justicia, en cambio, porque le vuelve débil al otro lado. Y nos vuelve débiles a todos.
Pero después de una recesión global, fenómeno económico más grave de 600 años, una pandemia y una potencial tercera guerra mundial, no habrá gente a la que le habrá pegado la economía y no es culpa de ellos. Seguro que sí, seguro que hay muchos, pero son demasiados los que no entienden el auxilio que les puede dar la ley. Así que yo les invito a los que tengan deudas que no son sustentables, que sienten que no pueden pagar, a que se organicen. Primer paso, hablar de las deudas con transparencia en familia. De todo lo que haya sido de verdad. Segundo, si son casados o si son deudas en común entre hermanos, buscar un abogado civilista para estos asuntos y contarle la plena de cómo se metieron en la deuda, de cómo es que no pueden pagar y cómo es que antes sí pensaban pagar y ahora no pueden. Y pedirle el consejo a este abogado sobre los modos que se tienen para protegerse de esa deuda frente a la justicia, entendiendo que no hay plazo, que no se cumpla ni deuda que no se pague, por lo cual el juez lo que hará es facilitarles las condiciones de pago y en ningún caso perdonarles. Eso como respuesta. No sé si es que quedó por ahí acercado el asunto. Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Mi nombre es Alonso Almeida. Deseo hacerles una pregunta sobre lo que es las deudas. Adelante, Alonso. Ya, soy acá del Santo Caluma, yo recinto San Pablo de Pita. Verán, mi pregunta es lo siguiente. Mi actual esposa estuvo antes casada, se divorció, pero con el matrimonio anterior había tenido ella una deuda. Ya, y esa deuda, ella como codeudora, también tiene parte a pagar o no, porque había sacado para un terreno. Y ese terreno se quedó el anterior esposo de ella, el cónyuge anterior. Y con ella tengo recién 3 años lo que contraí matrimonio. Alonso, ¿están ustedes casados? No estamos casados, solo en unión conyugal. ¿Desde hace cuánto tiempo dijiste? ¿Son más de 2 años? 3 años en unión conyugal, pero ella tuvo antes su esposo anterior y habían obtenido una deuda. Ya, ¿ella estuvo casada con el señor? Sí, estuvo casada con el señor. ¿Se divorció del señor? Sí, se divorció del señor. ¿Se hizo la liquidación de la sociedad conyugal? No hicieron. Ok, siga pagando, compañero. El tema no está, o sea, a ver, estos son ejemplos muy importantes que de hecho acabo de animarlo. Hay que hacer un módulo específico sobre educación en derecho civil. Bien. O educación civil, no sé, dile algo así, que son básicamente las recetas de cómo no terminar pagando obligatoriamente deudas ajenas, por ejemplo. Porque en la circunstancia en la que estás en este momento, Alonso, yo te sugeriría, primero, de una manera que tiene que necesariamente ser, de hecho, pacífica, porque la vía litigiosa, la vía judicial, te va a costar y se va a demorar mucho tiempo, de liquidar la sociedad conyugal de tu señora con su compromiso anterior. Es un tema que ellos deben hacer, o pedir a un juez que haga por ellos, porque si ella está beneficiándose del terreno, o sea, la pareja de ella anterior se ha quedado con el terreno, se beneficia del terreno, tú lo sigues pagando, pues claro, eso es legal, eso es válido, a menos que tu señora realmente acuda a un juez y pida auxilio para que se le devuelva el dinero que ella está pagando por ese terreno, o se le entregue la parte que le corresponde. Esto es posible de hacer, pero vas a necesitar ir ante un juez, sea para demandar, que el juez lo reconozca así, o mejor, si ustedes pueden hablar con el esposo anterior y pueden hacer esto de consumo, es decir, en conjunto, va a ser un notario, después igual vas a tener que ir a un juez si no han hecho la liquidación completa, porque tienes la necesidad de reconocer cualquier pago adicional que haya hecho tu señora después del divorcio. Entonces, si esto se puede regularizar de 2 maneras, por las buenas o con pedido de juez. Por las buenas debes intentar primero, va a ser más barato y más rápido,
y si es con juez de por medio, pues va a ser un poco más costoso y más largo, pero van a terminar ustedes quitándose de encima o recuperando dinero por la deuda que están pagando, o van a recibir parte del terreno seguramente. Son unas dos cosas que pueden pasar. Otra pregunta también, que yo tengo. Yo compré una casa con el BIES. Voy a prender la cámara, voy a por aquí para que me puedan ver. Muy buenas noches, mi nombre es Alonso Almeida. Yo compré una casa con el BIES en el 2011, con mi anterior compromiso, mi anterior esposa. Me separé con ella en el 2016, pero esa casa está hipotecada al BIES. Ya, ¿cómo puedo hacer yo para poderme, o sea, yo le he llamado varias veces a ella, pero ya no ha ido le he citado ante el juez para ver si es que nos repartimos la deuda? Ya. Quiero hacerle la siguiente pregunta, que a lo que yo termino ya de pagar la hipoteca, ¿ella también es parte de la hipoteca o solo es parte de la herencia, como herencia, o sea, parte de la casa, de lo que he comprado? A ver, no entiendo, no hay nada de herencia en esto. No herencia, sino parte de lo que yo te compré, pero yo soy el único que pago. Ella no paga, mi anterior esposa, no paga ella la deuda, solo estoy pagando yo. Y de hecho el caso de Alonso, para que todos sepan, es un caso muy común en nuestro medio. De hecho, normalmente al momento de firmar los documentos de hipoteca, la pareja suele pensar que todo está en orden y nunca se van a divorciar ni nada. Y al final, cuando se divorcian, uno de los cónyuges se queda con el inmueble y el otro se queda con la deuda. Y el BIES, de hecho, normalmente lo que hace es cobrarle al que firmó como deudor principal o al que aparece el nombre primero, que esas son las, digamos, las desventajas de la sociedad machista. Normalmente en las escrituras es del fulano y no la fulana. Entonces el fulano es al que les llaman a cobrar, como a la fulana, aunque ella sea la que se quede viviendo en el inmueble. Este tema igual se puede solucionar judicialmente, y se debe solucionar judicialmente, más en el evento, sobre todo en el evento de que seas tú, Alonso, el que está pagando las letras de esa hipoteca. De nuevo, el juez en esa circunstancia lo que va a mandar es a liquidar quién ha pagado más y va a mandar a refundir el precio pagado en favor de quien no se queda con el inmueble. Porque el juez además puede asignar en ese juicio, que no es solo una convocatoria, es un juicio de reivindicación que tienes que llevar a cabo, en el que se va a liquidar la sociedad conyugal y el juez va a delimitar si ella te tiene que devolver plata o entregarte el bien. Si es que se van por la vía judicial, porque entiendo que ella no ha querido acercarse, no sé a qué le habrán convocado o qué le habrás hecho convocar tú, pero normalmente el juez va a terminar dictaminando eso. Normalmente ese proceso incompleto es que ella da pelea. Esto podría ser, en el caso, puede ser al revés también, podría ser que el caso no sea Alonso contra la señora, sino una señora contra un señor, en igual. Esta parte que está de buena fe pagando por un bien que no tiene, está viviendo alguien y ya eventualmente no quiere, por alguna razón ya no quiere vivir con esa persona, el juez va a terminar asignándole el bien a alguien y el dinero que pagó una de las personas para que sea restituido al otro. Eso se llama una refundición. Pero es algo que tienes que empezar a hacer lo más pronto que puedas, porque el proceso puede durar unos 2 años a 3 años. Y si mientras tanto sigues pagando, lo cual de una manera u otra es aconsejable, porque el tiempo que dura ese tipo de juicios podría terminar ejecutándoles si no pagan el mismo banco, pues terminará de alguna manera en uno de esos dos sentidos. Lamentablemente, nuestro sistema de justicia es lento y funciona así. Yo siento que todavía estamos muy lejos de tener un sistema que pueda absorber estas cosas rápido. Imagínense ustedes, lo que nos acaba de contar Alonso puede no ser resuelto en unas 20 minutos, media hora de entender de qué se trata. Sí, ¿no es cierto? Demora 2 a 3 años.
Hay una reforma del sistema de justicia que tiene que llevarse a cabo para que este tipo de asuntos, que además son tan recurrentes porque pasan todos los días, un juez experto en estas cosas llegue y diga, a ver, esto se soluciona así, y se soluciona. Entonces, Alonso, yo sintiendo mucho lo que estás pasando, te aconsejo que encuentres un abogado pronto y con ese abogado, el acercamiento al abogado debería ser doctor, doctora, que vaya a ser profesional que te patrocine. Quiero que intente una negociación amistosa y un cierre. ¿Cuánto cuesta eso? ¿En cuánto tiempo? Al abogado siempre contraten ustedes con tiempo. Nunca le pagues de golpe por anticipado mucha plata. Digamos que te diga que algo vale 1,000. Dale máximo 10 de entrada. Y el resto por parte según te vaya cumpliendo lo que te ofrece. Nunca mitad ahora, mitad después, o ya le de pedir para los gastos. No serán. Tengo 27 años de ejercicio en esto, he visto de todo. Entonces, por favor, no se dejen ver le dices, a ver, 10% ahorita, ¿cuándo va a haber? Tantas semanas vamos a aprobar la negociación. Si no funciona por las buenas de tantas semanas, ok, y hago un segundo pago, otro 10%. Me prepara usted la demanda, otro 10%. Y así que te diga por hitos cómo funciona. Y eso es un consejo para todos cuando contraten a un abogado. ¿Por qué? Porque esto es un tema litigioso, es una pelea. Cuando se trata de un tema en el que el abogado lo que va a hacer es estructurar algo para ustedes, pueden de pronto consultar por horas, si son temas comerciales. De hecho puede ser mejor a veces hacer una fórmula de pagar parte por horas y partes de éxito. Pero y hay otra cosa más, por favor, para todos: lo que acuerden con su abogado por escrito con contrato. Nada de arreglar las cosas de palabra, por más elegante que esté el doctor o la doctora, por más chévere que parezca la oficina, con contrato. Eso les aconsejo a todos y les va a funcionar bien. Chévere. Gracias, muy amable por despejar las dudas que yo tenía. Ahorita despejé las dudas, gracias. Bueno, es interesante ir conociendo y aprendiendo estos temas, ¿no? Que tal vez nosotros no teníamos ni idea o no hemos pasado esto. Pero bueno, es bueno ir conociendo, ir aprendiendo, y mejor. Gracias igual a Pedro José por darnos estas directrices o estos consejos para que igual puedan hacer. ¿Alguien de pronto algún comentario, alguna pregunta? Creo que nada más. Bueno, si es que es así, entonces lo dejamos para el día miércoles. Igual continuamos con el módulo de lo que es jurisprudencia con el doctor Ludwig Álvarez. Como les dije, igual él es doctor en jurisprudencia, es economista, es analista político, es especialista en compras públicas y es coach igual en capacitaciones. Entonces tratemos igual de aprender, de sacarle el aire. También es muy ocupado y, como les decía, también agradezco la gestión de la administración de la provincia de Tungurahua a Roberto Rodríguez, quien es el que nos ha dado el apoyo aquí gestionando con el facilitador o capacitador de este módulo. Así que de mi parte, si es que no hay nada más que hacer, nos vemos el día miércoles a las 19 horas. Hecho, entonces, muchas gracias, Marlon. Gracias a todos. También un abrazo especial para el Roberto, que está pendiente de todo el tiempo. Y un abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, el COVID no ha pasado. Así es. Y ahorita que estoy viendo de cerca cómo es, a esa mujer no le he visto llorar, creo que casi nunca. La primera vez que le veo que llora 2 días seguidos de dolor. Ni cuando daba luz, José ha levantado la mano. Creo que quiere hacer alguna consulta antes. ¿Mito? Bueno, yo por mi lado agradecerle por lo último que se los José, el tema de las negociaciones con los abogados, porque a mí sí me han goleado duro y feo en el tema de que para un papel, para otro papel, y que por aquí, que por allá, y dijo,
un ignorante del tema y con tal de uno decir que, bueno, otros se hagan el problema y uno vivir tranquilo no le hacía. Hace años atrás tenía un caso de una computadora que por garantía está bien nada más eso, que gané en un lugar, gané en otro lugar, eso se siguen dando cuenta y eso hasta la vez no he visto ni medio centavo de peritaje, me querían dar creo que era un 5% más del valor después de casi 10 años de haber estado peleando con tanto trámite. Dije que esa vaina ya, ¿para qué va a seguir con eso? Lo que sí, por ejemplo, en el tema libre, ¿cómo se podría hacer para organizar, por ejemplo, para tratar algún día eso, buscar a alguien que nos pueda ayudar, por ejemplo, esa, la famosa ley, la ley de inversiones, que todo el mundo dice ley de privatizaciones? Por ejemplo, tratar de esos temas que están de moda, se puede decir, antes de que nos terminen de correr, porque bastantes opiniones, hay bastantes quieras que cortar en el tema y Cuando quieras, de hecho, Marco, eso sería hacer por ejemplo, si me das chance y me pones en algún lado en el horario de talleres, me gustaría poder atender ese pedido de José y hablar de la ley de inversiones. Que de hecho hay muchas cosas en eso que son útiles en el día a día. En las leyes esas hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con el desagio, el perdón de intereses, la mediación comercial, en el pago de deudas. La ley de inversiones tiene cosas que tienen que ver justo con estos temas. Justamente el último taller del mes de abril está para ti como tema libre, como quedamos una vez al mes con temas de política del país, tema libre, entonces sí está previsto ahí para poder conversar acerca del tema que se puede ahí realizar, no hay ningún inconveniente. Ya, perfecto. pero en mi opinión sería que eso se dé antes de que pase, por ejemplo, la ley, porque si ya pasó, ¿para qué nos interesa tener alguna cosa? O sea, por lo menos hacer, por ejemplo, una nación, por lo menos tratar de juntar gente y decirle, bueno, esto es por esto, por este otro, y por lo menos tratar de explicarle a la gente, tratar de dejar a la gente por lo menos con la verdad. Porque después lo que intenta hacer, porque la gente desde político no quiere saber nada. Pero por lo menos que se vaya entendiendo, porque ya una vez que pase la ley, no nos sirve de nada. ¿De qué nos sirve si ya nos acaban de meter el dedo? El tema sería antes de que se pueda pasar por ahí alguna ley interesante, alguna cosa que nos quieran pasar, poder hacer un conversatorio y decir, bueno, esto es por esto, alguna cosa es, ver si alguien puede facilitar información hasta por irnos enterando un poquito más para poder pelear también. Ahí estaríamos al mandar de Marlon como director de Podríamos la escuela de hacer un calendario y yo encantado. podríamos ver, no sé, un taller extra. Como siempre realizamos miércoles y sábados, podríamos realizar, no sé, esta semana, el día lunes o martes, como ustedes deseen. Igual yo me someteré igual a lo que tú digas y lo que diga Yomara como la Exacto, señora hay que directora de la coordinar, línea hay que coordinar la agenda con Yomara. Sí. Víctor, A mí no hay problema ningún día en la noche. Sí, no tenemos. O sea, sí tardecito mismo no tenemos ningún problema. Entonces, encantado, cuando ustedes digan. Tal vez el día martes en la noche, ¿te parece? Bueno, si quieren, de acuerdo. sí. Perdón, buenas noches, Pedro Rivera. Pronto después del día miércoles, más o menos a las 8, estaba calculando el tiempo que se de pronto después del taller, no sé, tú, Pedro, para que despejes todas estas dudas del día miércoles. También Podría ser. podría ser como el doctor Ludwig igual tiene su horario, entonces maneja más o menos la hora y 10, y de ahí nos quedamos como hoy, igual ya vuelta conversando acerca de eso, y le podemos hacer igual la propaganda de un doble taller. El primer tema con Ludwig Álvarez respecto al tema que toque, y de ahí a partir de las 8:15 vuelta con Pedro José, aclarándonos con el tema que sugieren. Podríamos hacer así. Miércoles. Magnífico, buen horario. Listo, entonces, amiga Yomi, envíame, o Pedro José, envíeme el tema para decirle a Joel igual que nos ayude con el diseño y le hacemos un doble taller el miércoles. Yo te diría que una vez te doy el tip, pero es simple para decirle a Joel, se llama leyes e inversión, pongamos así, porque de hecho no es solo la ley que viene esta de ahorita, José, sino que hay dos proyectos más de ley que el gobierno
gobierno tiene en línea de preparación. No es una ley, son 3 leyes más que el gobierno va a tratar de pasar. Listo, ya lo apunté, entonces ya le digo también a Joel para que nos ayude con el diseño y luego del taller que tenemos igual con Ludwig, le haríamos el 2 en 1 y le aprovecharíamos el tiempo, no hay ningún problema. Listo, entonces si es que no hay nada más, nos vemos el día miércoles. Muy bien. Excelente, entonces nos vemos el día miércoles, amigos. Una noche de excelencia y de preparación y de aprendizaje. Ha sido muy Exacto. genial todo lo que pasó. Sí. Bueno, para eso es lo que tratamos de hacer. Chau, chau con todos. Buenas noches. Una buena noche. Gracias. La próxima clase. Muy buenas noches. Pasen un hermoso fin de semana con todos los compañeros de aquí de lo que es el grupo Quinto Poder. Chao, amigos. Chao, amigos.